Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas, Hanukkah Sameach para todos. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, en nuestro estudio del Daf Yomi, la página 42 del Tratado de Baba Kama. Trae la Gemara una baraita en la cual discutieron los Tanaim, los sabios de la Mishnah, cómo se explica el versículo o la palabra dentro del versículo que estábamos estudiando. Estábamos estudiando un versículo que hablaba sobre el toro Tam, que se lo apedreaba ese toro. Ven aquí, Ubealabi y en aquí. Es decir, que el dueño va a quedar aquí, va a quedar limpio de toda falta. Entonces nos dice la baraita. Tanur Rabbanan, enseñan nuestros sabios en una baraita. Uba al ashor naki y el dueño del toro quedará naki, quedará limpio. Rabbi Eliezer Omer, dijo Rabbi Eliezer, naki mechatzi kofer, es decir, queda limpio, queda exento de pagar la mitad de la multa de haber matado a alguien, el kofer que ya hemos visto. Amarlo Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, Balohu atzmo, en mishtalem, el amigufo. Espera, ¿por qué me vienes a decir que esto viene a hablar sobre este aspecto? No es necesario. ¿Por qué? Porque el toro que es tam, que es manso, cuando daña, tiene que pagar la mitad del daño que causó y lo paga únicamente del cuerpo mismo del animal. Entonces no hace falta pagar la mitad del cofre, la mitad del daño, de la multa. ¿Por qué? Porque el toro va a ser asesinado, va a ser apedreado, perdón. Entonces, ¿qué le va a decir el dueño del toro? Si tú quieres que te pague el cofre, Javi Ehu le Beddin, vamos a llevar el toro al Beddin, Veishalem Leja, y ahí te voy a pagar del cuerpo del toro mismo. Amarlo, Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, Kaj ani be'aineja. ¿Acaso yo te parezco así a tus ojos? Shedine, Shedini baze, Shehayav mitá. Es decir, que la ley que recae sobre este toro, que tiene pena de muerte, en Dini, no lo aprendí del versículo que nos viene a enseñar que el toro Tam está exento de pagar la mitad de la multa. Ela que se hemit eta Adam. Pero cuando el toro mata a una persona, entonces eh, no hay, y además no hay dos testigos que puedan testificar sobre ello, sino que nosotros lo sabemos al pie de Had por medio de un testigo, o al pie Bealim, o por parte de los dueños del toro. En ese caso, que está diciendo que es exento de la mitad del cofre. Pregunta la Gemara a Rabbi Eliezer, que establece el versículo en el caso en el que el toro mató al pi habealim, es decir, porque el dueño del toro mismo trajo la prueba de que mató. Está reconociendo. Reconozco que mi toro mató a tal persona. Entonces dice, Modebignasu, es decir, estaríamos calificando a este dueño de este toro como un Modebignas, el que admite que tiene que pagar una multa. Y Modebignas Patur, el que reconoce su multa, está exento de pagar la multa. Responde a Gemara, Kasabar, Kufra, Kapara. Es decir, la diferencia cuál es que aquí Rabbi Eliezer nos dice esto es diferente. ¿Por qué? Porque el kofer es una capará, no es un tema de multa económica, sino que es un tema espiritual que tiene que expiar por esa acción. Entonces, Kufra Kapara, y no es una multa. Entonces, él está admitiendo que requiere una capara, no está admitiendo que tiene una multa pendiente. Ahora, Tania y Dag trae la Gemara y dice, se enseñó, perdón, también se enseñó ahí. Amarlo, Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, Akiva, Kajani Beneja, ¿acaso yo te parezco así a tus ojos? Shedinik Bazé, que mi opinión en esto, Shehayav Mitá, es decir, que el toro tiene pena de muerte. Endini, Ela Bemitkaben, la Harogeta Behemá, Vearageta Adam. O sea, ¿qué estás pensando? Que yo lo que dije es que cuando el toro tiene la intención de cornear para matar a un animal y acaba matando por error a una persona, o
a lo mejor lo que piensas es que el toro tenía la intención, le mitzri, que quería matar a un mitzri, a un egipcio, Barak Israel y mató a un judío. Linfalim, o que quería matar a a un bebé, Bearag, Ben Caima, y mató a un bebé viable, es decir, quería matar a un bebé que estaba, o sea, que no tenía forma de seguir viviendo por algún tipo de enfermedad. Y mató a un bebé que sí tenía forma de seguir viviendo. Pregunta la Gemara. Hey, amarle Berresha. ¿Cuál es la respuesta que le respondió Rabbi Eliezer en primer lugar a Rabbi Akiva? Dice Rav Kahana, Mishme de Rabba Amar. Rav Kahana, en nombre de Rabba, dijo. Amarle le dijo Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, Berresha en el principio de esta veraitá. Verab Taviumi, Mishme de Rabba Amar. Y Rav Taviumi dijo en nombre de Rabba. Hamid, Amarle Berresha. Es decir, Sheeta Teshuvah Mehamit al pi edejad. Es decir, que vamos a matar a ese toro por medio de un solo testigo, que es el mismo dueño. Eso es lo que le quiso decir en el principio. Explica la Mara. Rav Kahana, Mishme de Rabba, Amar Mitkaben, Amar le Berresha. Según Rav Kahana, en nombre de Rabba, lo que le quiso explicar Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva en el principio es que hace falta que haya una intención. Mashal el Tzayad, Sheshole Dagi Minayam. ¿El ejemplo cuál es? Un pescador que está pescando peces en el mar. Mashkach de perdón, Mashkach Ravribe Shakil. Cuando él saca la red del agua, se encuentra en ella peces grandes, ¿sí? Y esos son los peces que primero toma. Zutre Shakil y después toma los peces pequeños. Entonces, muy bien. Y así es aquí. Parecería lógico que Shetejilá, que en primer lugar respondió Rabbi Eliezer la Teshuvá, la respuesta, que no hay forma de rechazarla, es decir, que el versículo necesita exentar el kofer, incluso en el caso en el que el toro mató sin la intención, y después responde la segunda respuesta, que es un poquito menos fuerte, que necesita el versículo para eximir el kofer, la multa, en el caso en el que haya matado por el testimonio de los dueños mismos, que sería el único testigo. Raftubia, Mishme de Rabba, pero en cambio Raftubia en nombre de Rabba, Amar, ¿qué dijo? Hemit, Amar le Berresha. Es decir, en el principio de la vereita que le dijo, mató. Mashal Zayad, eso es como se compara con un pescador, Shesholed aquí Minayam, que está sacando peces del mar. Mashkach Zutre Shakil, Mashkach Rabrebe, Shade Zutre Beshakil Rabrebe. Es decir, que si encuentra peces chiquitos, los coge. Y si encuentra peces grandes, deja los chiquitos y después coge los grandes. Lo mismo con respecto a las respuestas y a las explicaciones. Tanya Idaj, así se enseñó también en otro lugar. Va a la shorna aquí. El dueño del toro queda limpio, es inocente. Rabbi Yossi a Galileo, Rabbi Yossi a Galilei dice, mi dame, perdón, naki, es decir, exento, mi dame la dot, es decir, es decir, viene el versículo para enseñarnos que el dueño del toro que cornea a una mujer que está embarazada, están aquí, está exento de qué? Del daño que le causó al bebé que estaba de esta mujer embarazada. Amarlo Rabbi Akiva le dijo Rabbi Akiva, Barehu Omer, pero ¿acaso no dice el versículo? Vejinatsu Anashim, que cuando están discutiendo dos hombres y golpearon a una mujer embarazada y salieron sus bebés, su bebé, que van a tener que pagar un castigo por aquello que hicieron, por estos bebés. Entonces, aprendemos de aquí que solamente Anashim, solamente los hombres que dañaron a los bebés de una mujer embarazada tienen que pagar la indemnización, pero los Shevarim, pero no los toros.
Pregunta de Gemara, Shapir, ¿qué amar Rabbi Akiva? Dice, está muy bien lo que dijo Rabbi Akiva a Rabbi Yossi. Que nosotros ya dijimos que Shor, Midame de la Veladot, Mekiyanuso en Anashim. Es decir, nosotros ya podemos aprender que el toro tiene que pagar la indemnización por los fetos de aquel versículo que dice que cuando se pelean, se peleen dos hombres. Amar Rabula, Bere de Rab Idi, dijo Rabula, el hijo de Rab Idi, Isterich, también es necesario el versículo Ubala Shornaki, que el dueño del toro está limpio. Salca, Tajamina, yo podría haber pensado Anashim Veloshevarim, es decir, personas, pero no toros. Hadomim la Anashim, es decir, se excluye a los toros porque no son como los hombres. ¿En qué aspecto? Ma Anashim, Muadin, igual que los hombres son Muadim, porque dijimos que Adam Muad Leolam ya siempre es considerado Muad. Afshevarim, Muadim, entonces para considerarlo de la misma manera tendría que ser un toro Muad. Hatam, Mijayev. Entonces, pero si es un toro manso, va a estar obligado a pagar. Por lo tanto, escribe la Torá, Katab Rahamaná va a la Shorna aquí de Patur, es decir, escribió claramente que el dueño del toro está exento, es decir, que está limpio, perdón, que está exento de pagar. Al contrario, un toro Muad, Hayab Bedemeh Vladot. Es decir, un toro que es Muad tiene que pagar, pero el toro Tam está exento. Amar Rabba dijo Rabba, Yatziba Beara Begillora Bishmesh Shemaya. ¿Acaso alguien que está asentado en la tierra, ¿sí? Mejiaezraj, y lleve carca, Beager, Beroma, Shamain? ¿Acaso una persona que nació judía, etcétera, vive como judío? Él está en la tierra y el converso está en el cielo. Es decir, que si en este versículo habría pensado que el Muad estaría exento de pagar los daños del feto y que el manso estaría obligado a pagar. Entonces, seguro que el Muad es más grave que el manso. Él ama Rabba. Entonces, así es como dijo Rabba. Isterich, necesitamos. Porque Salca de Tajamina yo podría haber pensado, Anashim, Veloshevarim, que el versículo habla cuando hombres pelean, pero no tiene que ver con toros. Hadomim la Anashim, es decir, tienen que ser similares al caso de los hombres. Ma Anashim Muadim, igual que los hombres son Muadim, porque el hombre siempre es Muad. Av Shevarim, incluso entonces también esos toros que están exentos de pagar el daño a los fetos, incluso cuando son Muadim, de Kalva Homer, Letamin, Diftire, y por un Kalva Homer podemos deducir que los toros mansos también van a estar exentos. Hadar, Katab Hamaná, por eso vuelve y escribe la Torá, va a la Shorna aquí. El dueño del toro está limpio para enseñarnos que el Tam, que el toro que es manso, está exento de pagar este tipo de daño. Un Muad Hayab. Y el toro que es Muad tiene la obligación de pagar. Pregunta la Gemara. Amarle a Valle le dijo a Valle, él ameata. Entonces es así, Gabe Boshet, Nami Nemaji. Entonces, con respecto a la vergüenza que se provoca con el daño, que también hay que indemnizarlo, digamos lo mismo. Anashim Veloshevarim, es decir, hombres, pero no toros. ¿Qué quiere decir? Hadomim le Anashim, es decir, una circunstancia en la cual el toro se compara con el hombre. Ma Anashim Muadim, Avshevarim Muadim, igual que los hombres son Muadim, entonces también tiene que ser un toro Muad. De Calva Homer también de Diftire, y por un Calva Homer aprendamos para el Tam, para el toro manso, de que está exento. Vead al Katab Rahamana, y por eso vuelve otra vez y escribe la Torah. Va a la aquí. El dueño del toro está limpio. Tam Patur. Muad Hayab, el toro que es manso, está exento de pagar la vergüenza. Y el toro Muad tiene la obligación de pagar. Vejíteme si me quiere decir Ejinami, que también así, sí. Sheim Tomar, Sheajen, Lomed, Rabbi Yossi Galili, mi pasuk ze.
Gam Sheshor Muad Hayab Boshet. ¿Me quieres enseñar que de este versículo también Rabbi Yossi Galilei aprende que el toro Muad tiene la obligación de pagar el Boshet, es decir, la vergüenza que genera su daño? Y Aji, si es así, Litne, que enseña la veraitá, Bala Shornaki, el dueño del toro, está limpio. Rabbi Yossi Galilomer, Patur mi deme veladot, un mi Boshet, que especifique, que diga que está exento del pago por los fetos y de la vergüenza. Ela, entonces, responde a Gemara y dice, Abaye Amar, dijo Abaye, de hambre Tarbayu, que dicen ambos, Rabbi Yossi, sí, opina que el versículo va a la aquí, el dueño del toro está limpio, es necesario para qué? Para eximir del daño que se genera a los fetos. Mishum, she eta pasuk, porque el versículo que dice, "Vejiyinatsu anashim", cuando están discutiendo hombres, es decir, Yeholim lidroshkach, lo podríamos explicar de la siguiente manera, hablando de solamente en el caso de hombres, que dijo la Torá, Ven Nason Beisha, pero la mujer que se golpea a sí misma sigue y queda en vida. Y Anshu, es decir, los que estaban peleando van a pagar los daños a los fetos. Pim Yesha son Beisha, y si es la mujer ella misma que se provoca un daño, lo Yanshu no va a ser castigada, no va a tener que pagar. Velo Shevarim, pero no los toros. Gaf al Gab de Yeshason Yeanshu. Porque a pesar de que hemos dicho que si hay algún tipo de fuerza mayor, va a tener que pagar su castigo, es decir, el dinero que va a tener que pagar por la indemnización por los fetos. Hadar ahora vuelve para atrás. Bekatabra Hamana y escribe la Torah, va a la Shornaki, el dueño del toro está limpio, está exento de patur. Pregunta la Gemara, Matkifle Rab Ida Bara Atu Beazón Talia Milta. ¿Acaso, de todas formas, Shaya son Aisham Meta, que si hubo un accidente de fuerza mayor y la mujer murió, los hombres están exentos del pago del daño causado a los fetos? Y sobre esto, ahí nos sobrim, nosotros opinamos, de aprenderme a Nashim, pero Shevarim, es decir, aprendemos y qué hacemos, hemos hecho hasta ahora. Siempre decimos, está escrito hombres, pero no está escrito toros. Hare Kabbaná, Talia, Milta. Entonces, ¿todo de qué depende? De la intención, de si se hizo con intención o no se hizo con intención. Él entonces responde la Gemara, Amar, Rabada, Barahaba, dijo Rabada, Barahaba. Dice, solamente Anashim, solamente los hombres, dijo la Torá, que en el caso, Kinikavnur, Zelazé, que tenían intención de golpearse el uno al otro, o de matar a uno y el otro. Pero no tenían, perdón, pero no tenían intención de matar a la mujer. Rafalgab, Sheyesha Son Beisha, y Ansho, a pesar de que por causa mayor, por fuerza mayor, mataron a la mujer, van a tener que pagar una indemnización. Pero, Kinikavnu le isha atzma, pero cuando tenían intención de matarla, velo yanshu, no van a recibir un castigo. Abal, velo shevarim. ¿Por qué? Porque dice eh, el hombre, pero no los toros. De afilu nitkavnu le isha atzma yanshu. Porque incluso que tuvieron la intención de dañar a la mujer, tienen que pagar los daños de los bebés, de los fetos. Vejen, Kiata Rab Hagai mi Daroma, cuando llegó Rab Hagai de Daroma, es decir, del sur, Atabe Aite Matnita Bide, Kabate de Rab Ada Baraba, vinieron y le enseñaron esta veredad delante de él y le dijeron que era como la opinión de Rabba Baraba. Tañida, se enseñó en otro lugar. Va a la Shornaki, el dueño del toro queda exento, queda limpio. Rabbi Akiva, Omer dijo Rabbi Akiva, Naki, mideme Eved. Es decir, está exento de pagar el daño que se hace a un siervo. Pregunta la camarada.
Nema, Rabbi Akiva al Nafshe. Es decir, que pregunte Rabbi Akiva a sí mismo, como le preguntó Rabbi Eliezer arriba. Es decir, que se haga las mismas preguntas. ¿No? Me estás diciendo ahora esto. Es decir, Rabbi Akiva, que se pregunta él mismo lo que le preguntó antes a Rabbi Eliezer. ¿Acaso való atzmo el mishtalem el amigufo? Es decir, que el daño, el pago del daño del toro manso, ¿acaso no se paga del cuerpo mismo del toro? Si es así, ¿cómo va a pagar los daños al siervo? La ley del toro, ¿cuál es? Que hay que apedrearlo. Entonces, ¿qué le va a decir el dueño del toro? Si tú quieres que yo pague los daños al siervo, "Heviu le bedín yeshalem lach", vamos a llevarlo al bedín y con el toro mismo te voy a pagar. Responde la Gemara, Amar Rab Shmuel bar Rab Yitzhak, dijo Rab Shmuel bar Rab Yitzhak, que el versículo es necesario para enseñarnos que está exento incluso que Shekadam Be'alav Ushhato. Es decir, cuando el dueño del toro se adelantó y le hizo Shejitá antes de que fuese condenado por el Bedín. Maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Lishalem mine, en este caso, que pague eh, Sheyishalem Be'alav Lifne, que le pague ahora, perdón, que pague el daño al siervo de la carne del toro muerto, Kamash Malan. Por eso nos viene el versículo, nos enseña. Y dice, hoy el Ubar Katalahu, puesto que este toro tiene pena de muerte y hay que apedrearlo, Afalgab de Shijate lo lishtale mine. A pesar de que le hizo Shejitá antes, entonces de todas formas no puede pagarle con él. Pregunta la Gemara, Yaji, si es así. De Rabbi Eliezer, Nami, entonces también para Rabbi Eliezer que Shekadam Ushhato, vamos a establecer lo que él enseñó, como que se adelantó y le hizo Shejita antes. Dice Ajiname, dice la Gemara, ok, efectivamente. Besabar, y además opina, ¿sí? Dilma, Itle, Taama, Harina, de Adif, Mehai, Nemale, a lo mejor tiene Rabbi Eliezer una explicación mejor que la diga. Pregunta la Gemara, a ver, Rabbi Eliezer, Nami, Lishnale, ¿y acaso Rabbi Eliezer tiene una mejor explicación? Es decir, Shekadam Ushhato, es decir, que se adelantó y le hizo Shejita antes del juicio. Amarleja, que te va a decir Rabbi Eliezer, dice Hatam, ahí, de Nitkaben, la Haroketa Behemá, Bearagetada. Estamos hablando de un caso en el cual el toro quería cornear y matar a un animal y mató a una persona. De Shor, Lava Katalahu Klal, donde ahí el toro no tiene pena de muerte del todo. Disquilá, perdón, de Salca, Tajamina, Nehaye, porque si llegases a pensar que en realidad sí está obligado a pagar, Histerias le maute, necesitaríamos por eso necesitamos el versículo para excluirlo y decir que no está obligado a Balajá, pero aquí, cuando lo degolló antes de que se termine su juicio del animal, de Maikara Barkatalahu, que desde un principio ya tenía pena de muerte. Lo tzari iskra afalgab de dishate. Entonces ahí no necesito un versículo, a pesar de que ya le hice shejita, porque ya sabemos que iba a pagar con él. Pregunta entonces para Rabbi Akiva. Ule Rabbi Akiva, Badaya Giaba. Entonces, perdón, Ule Rabbi Akiva Nema. Para Rabbi Akiva vamos a decir, perdón, Nami también. ¿Cómo es posible que expliquemos la necesidad del versículo para eximir, incluso si se adelantó y le hizo shejita? Arebadai, ajiaba. Seguro que esta oposición a esta idea es correcta. El amar Rabasi, entonces dijo Rabasi, Hay Milta, mi pi de Gabra Raba, Shemia li. Yo esto lo escuché de la boca de un gran sabio humano. ¿Y quién es? Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, oír, más Rabbi Akiva,
Aftam Shejabal Beadam, incluso un toro manso que daña a un hombre, Meshalem Bemotar Nezek Shalem, paga sobre el sobrante el daño completo. Umishtalem Nami Deme Eved Mealia, y también paga los daños causados al siervo, Mealia de lo mejor de su tierra. Tabra Hamaná, por eso escribió la Torá, va a la aquí. El dueño del toro quedó limpio, para enseñarnos que está exento de pagar el daño causado al siervo. Pregunta la Gemara. Amar le Rabzera le Rabasi, le preguntó Rabzera Rabasi. Veja tabre Rabbi Akiva ligzize, es decir, ha roto la fuerza de su puño cuando ha dicho eso. Tamar, y vamos a decir que incluso el toro manso que dañó a una persona tiene que pagar el daño completo y no lo paga más que de su cuerpo. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué entonces es necesaria que la Torá exima del daño causado al siervo? Tania, porque se enseñó una veredad, Rabbi Akiva, Omer dijo Rabbi Akiva, Yahol Shalem, Minalia, podría ser a lo mejor que tenga que pagar de lo mejor de sus terrenos. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Kamishpatas de Yaserahem, como estas leyes le harás a ellos. Es decir, y explicamos, Migufo Meshalem, que paga del cuerpo del animal que apedrearon, Veno Meshalem, Minalia, pero no paga de la alia de lo mejor de su tierra. Él amarraba, entonces dijo Raba, Isterich, en realidad yo necesito el versículo para eximir al toro manso de los daños causados al siervo, porque saca Tajamín, yo puede haber pensado, Oil Umahamidreni, es decir, que se hicieron más restrictivos. La Torá fue más restrictiva, fue más estricta, perdón, Bebed, con un siervo que fue matado por el toro. Yoter, mi Ben Jorín, más que para una persona libre. Sheken Ben Jorín, porque si la persona libre Yafa Sela no ten Sela, si vale una Sela, paga una Sela. Bien. Sheloshim, no ten Sheloshim, si vale 30, paga 30. Bebed, Yafe Sela, no ten Sheloshim, pero en cambio el siervo, aunque valga una Sela, paga 30 solamente. Entonces, Mishtalem, Nami, dame, Abad Ben Halia. Entonces, cuando pague el dueño del toro los daños del siervo, lo tiene que hacer de la tierra más elevada, de mejor calidad, incluso que sea un toro tam, que sea un toro manso. Por lo tanto, Katab Rahamana, por lo tanto, escribió Torah, va la Shorna aquí, el dueño del toro estará limpio. Caña cabete de Raba, así se enseñó en una veredad en nombre de Raba. Va, o reforzando la opinión de Raba. Dice, va la Shorna aquí, el dueño del toro quedará limpio. Rabbi Akiva Omer, Naki, mideme, Eber. Limpio de tener que pagar por el siervo, si le corneó. Valodinhu, ¿y acaso esto no es un calvajomer? Dice, Uil, Behayev, Beebed, puesto que ordenó la Torah pagar con respecto al siervo, Behayev, Behiyev, Beben Jorin. Y también ordenó a pagar por una persona que está libre, que fue matado por un toro. Ma que Shehiyev, Beben Jorin. Igual que cuando yo lo ordeno a pagar para una persona libre. Y lacta, bo, ben table muad. Ahí hiciste una diferencia entre un toro manso y un toro corneador. Af, entonces también. Cuando voy a ordenar al dueño del toro que corneó un ciervo a pagar. Nejalek bogam ben table muad. Ahí también haz la diferencia entre si es un toro tan manso o un toro muad o un toro que ya es violento. Veo odia además. Calva Homer, tenemos un Calva Homer. Uma Benjorín, sí, el toro que es libre, que mató por medio, perdón, si una persona libre, perdón, si una persona libre que fue matada por un toro, no, Shenoten, Kol Shavió, es decir, el dueño tiene que dar todo su valor.
Gilakta bo bentan le muad, y ahí hiciste la diferencia entre si es un toro manso o un toro muad. Entonces, Ebed, un siervo, Sheeno no tener la shloshim, que solamente tiene que pagar 30 monedas como indemnización. Enodin, Shenahalok bo bentan le muad, ¿acaso no es lógico decir que también voy a diferenciar entre si es manso o si es muad? Responde la Gemara y dice, lo. No, no es así. Mahmireni, es decir, encontramos Shemachmir, que el versículo fue más estricto. Debe dioter mi ben jorim, más en el siervo que con respecto a la persona libre. Sheken, jorim, yafe, sela, no ten sela, shloshim, no ten shloshim, porque si fuese así, ¿sí? Sheben jorim, porque la persona libre, si vale una sela, paga 30 selaim. No ten, Yafé Sela, no ten Sela. Shloshim, no ten Shloshim. Paga según lo que vale. Debe, pero el siervo. Yafé Sela, no ten Shloshim. Yahol Yehe Hayab. Talmud Lomar, va a la aquí. Es decir, que el dueño, perdón, el dueño del toro que corneó a una persona libre, a una persona normal, ahí que decimos, si vale una sela, paga una sela. Si vale 30, paga 30. Pero en cuanto al siervo, si vale una sela, paga 30 selaim. Y si vale, sí, es un precio fijo. Entonces, Yahol podría ser Yehe Hayab, que tenga que pagar a Filu, incluso cuando es un toro manso, Talmud Lomar. Por eso el versículo viene y nos dice: Ubal Ashor aquí, el dueño del toro está limpio para enseñarte, Nakim y Deme Eber, que está incluso exento de pagar los daños causados al siervo. Hasta aquí llegamos en este DAF. Antes de Shabbat Kodesh nos encontraremos nuevamente para estudiar la siguiente página, Hiskubim Su, Hak Hanukkah Sameach para todos, Besorot Tovot. Nos vemos en un rato.